chicos, quería hablar de una de esas metáforas que ocupaba Jesús y sigue ocupando. Y bueno, la metáfora que vamos a estudiar hoy es la que ocupó en Juan 3 del 6 al 8. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Acá Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo, un líder religioso, cómo funcionaba lo de nacer de nuevo en Cristo. Y para explicarle cómo obraba el Espíritu Santo, ocupó como referencia al viento. Y hoy vamos a estar viendo otras comparaciones que se pueden hacer con el viento y el espíritu para aprender más y conocer mejor el espíritu. Una de estas similitudes es que no los podemos ver, pero sí podemos ver los efectos de su presencia o los rastros que dejan a su paso. Y como ejemplo podemos ver en el viento cómo sentimos la brisa, especialmente cuando salimos de una pileta calentita y estamos con el cuerpo todo mojado. Pero también podemos ver el movimiento de los árboles o podemos escuchar el ruido que hacen las hojas cuando se mueven por el viento. O podemos sentir los olores, por ejemplo, cuando pasamos al lado de una panadería y sentimos el olor a factura, o cuando nuestro vecino hace un asado un domingo y nos llega todo el olor. Así también el espíritu va dejando rastros. En Gálatas 5, 22, del 22 al 23 menciona cuáles son los frutos del espíritu. Esas marcas que deja en las personas, y los nombra como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, fidelidad, humildad y control propio. Otro rastro que deja el viento es la erosión, que sería cuando el viento pasa sobre el suelo o sobre rocas, etc. y lo desgasta, va sacando va moldeando, se va llevando partes y va moldeando al cuerpo, a la roca, al suelo. El espíritu también nos cambia, también se lleva a todas aquellas cosas que nos hacen mal, como, no sé, pecados, malos hábitos, malos sentimientos, rencores. Y de a poco nos va transformando cada vez más parecidos a Jesús, a Dios. Y de esto nos habla 2 Corintios 3, del 16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así como el espíritu se lleva cosas, también nos trae cosas, como el poder para que, así como el viento esparce semillas y polen y lleva vida donde antes no había, nosotros también podamos esparcir la palabra de Dios a toda la tierra. Y de esto habla Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El último rastro del que vamos a estar hablando son los sonidos que trae. El viento nos trae sonidos, pero el Espíritu nos comparte a nuestro interior pensamientos de Dios. Porque en 1 Corintios 2, del 10 al 12, dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas, por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. La siguiente similitud que vamos a tratar entre el viento y el espíritu es que nos guían. El viento era utilizado antes, ahora ya no sé si es muy utilizado así, por los marineros con un elemento que se llamaba la rosa de los vientos, que les ayudaba que, teniendo en cuenta de dónde viene el viento, a dónde va, puedan saber a dónde dirigirse para llegar
a su destino. En la Biblia, en Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y también en Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en Lucas 12, del 11 al 12, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no solo nos guía a dónde ir, sino también en cada momento qué hacer, qué decir. Y en Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y esto nos lleva a otra similitud. Ustedes habrán visto seguramente alguna vez que suelen ocupar el viento, de dónde viene el viento, si viene del norte, si viene del este, para saber cómo va a estar el clima, para saber si va a llover o no. Y el espíritu también nos puede preparar para lo que está por venir. Y el viento sopla en una dirección con la que podemos estar ubicados a favor de la dirección del viento o en contra. Y con el espíritu es lo mismo. El espíritu obra de una manera, tiene ciertos planes preparados y nosotros podemos ir hacia esos planes o podemos ir en contra de esos planes. Pero yo personalmente creo que no vale la pena el esfuerzo de caminar en contra del viento para cumplir nuestros planes, cuando sabemos que Dios nos tiene preparado planes perfectos, planes que son para bien, no para mal, y nos tiene preparado un futuro, una esperanza, y todo esto lo dice en Jeremías 29:11. Y además, cuando sabemos que este camino por el que Jesús nos guía nos lleva al final a una recompensa que no tiene comparación, que es la vida eterna. Por eso les quiero recomendar que yo les recomiendo que, así como antes de tirarse de un parapente, hay que tener en cuenta de que haya viento y de que estemos en la dirección correcta del viento. Así también, antes de llevar a cabo cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier idea, tenemos que estar seguros de que estos planes están dentro de los planes de Dios. Porque una vez que nos tiremos del parapente, de la montaña, ya no va a depender de nuestras fuerzas, sino del aire que nos sostiene, es decir, del espíritu. Una vez que nos lancemos a cumplir esos planes, va a depender del poder del espíritu que va a ayudarnos a sortear todo obstáculo. Y de esto nos habla Zacarías 4, del 6 al 7. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Esto era todo lo que le quería hablar hoy, pero les quiero dejar como tarea para la casa. Uno, que busquen todos los versículos que mencioné en sus casas, así pueden comprobar la verdad y pueden tener ustedes en sus casas, estando solos, su propia experiencia, su propio encuentro con Jesús, y puedan aprender también más cosas sobre el espíritu, porque estoy segura que Jesús le va a hablar a ustedes también. Y eso nos lleva a la segunda tarea, que es que sigan reflexionando sobre otras comparaciones que se puedan hacer del espíritu con el viento o con cualquier cosa que está a su alrededor, porque Jesús, si le dejamos, si pensamos, si reflexionamos, nos va a enseñar con todo. Por eso les dejo un dato, que es que en los evangelios, en la historia que nos relata la Biblia sobre Jesús, hay más de 100 preguntas que Jesús le hacía a diferentes personas en diferentes situaciones. Y como ustedes saben imaginar, Jesús no es que no sabía la respuesta y por eso hacía las preguntas. Él hacía las preguntas para que nosotros reflexionemos la respuesta, para que nosotros pensemos, para que no nos quedemos en la ignorancia, sino que tengamos encuentros con la verdad, porque la Biblia nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Dios quería que seamos libres, entonces nos da empujoncitos mediante preguntas, o nos dice que reflexionemos para que nos encontremos con la verdad y seamos libres. Eso es todo, nos vemos. Y Jesús